Martín, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo andas? ¿Tanto tiempo? Muy bien, ¿y Tanto vos? tiempo, la verdad que bien, primero a saludar a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Renta Financiera Podcast, en este nuevo formato. Que Martín, contame cómo fueron las repercusiones de este nuevo formato de Renta Financiera Podcast. Le gustó mucho a los nuevos oyentes, a los oyentes que nos seguían por el podcast, que ya vamos a subir también, esto va a estar nuevamente en Spotify. Han habido muchas consultas, realmente les ha gustado la calidad en cuanto a este nuevo formato de streaming y bueno, esperemos que mejoremos. Esto va a ser obviamente paso a paso, ¿no? Eh, Sí, en nuestra sí, tal cual. presentación. A mí me sucedió lo mismo. La verdad que una de las cosas muy buenas que después estuvimos charlando nosotros, evidentemente es este un formato que ha permitido que se viralice o que lo compartan. Tenemos nuevos oyentes con los cuales nos hemos comunicado. La verdad que eso está siempre muy bueno, además de los que ya venían. Este también, como creo que en un momento lo dijimos, pero está bueno aclararlo, también este es un valor agregado que generamos nosotros a nuestros clientes. Entonces, este panorama que nosotros vamos a ir dando, me parece que está bueno a su vez que lo podamos acompañar, a diferencia de la de Spotify, lo podamos acompañar con la visualización. Y eso me parece que ha sido el mejor, el punto más Creo que alto. ha impactado, le ha dado valor agregado y bueno, lo que buscamos siempre, ¿no? Que comprendan nuestros oyentes qué es lo que está ocurriendo en el mercado y todo aquello que sirva como herramienta, bienvenido sea. Exacto, hay muchas cosas que lo usamos como un recurso hasta didáctico y a veces está muy bueno la representación, ver un gráfico, una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo. Así que en ese sentido está muy bueno, así que la vamos a meter para adelante. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Renta Financiera Podcast. Vamos a empezar ahora con las temáticas que tenemos pensadas. Eh, y bueno, Martín, vamos a contarles un poco. Ahí tenemos un reconto de las temáticas y vamos a comenzar a pasar las diapos para empezar a charlar. Correcto, Germán. En esto que estas 2 semanas que hemos estado preparando todo lo que ha ocurrido, bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, honestamente, y bueno, Sí, vamos a tratar de resumir aquí los principales temas, ¿no? Que tiene que tener en cuenta como inversor para lograr su exacto. renta financiera. Recordemos siempre, la idea nuestra es eh, hacer un webinar que, vuelvo a repetir, generar un valor agregado a los clientes, generar un panorama general, analizar determinadas perspectivas que nosotros consideramos, eh, apuntando al público retail y apuntando también a la empresa, donde conjugamos análisis económicos, financieros y diferentes variables. Así es, Germán. Bueno, vamos a empezar, si te parece, vamos a arrancar con un panorama post salida del cepo y elegimos este gráfico para empezar, porque creo que fue el que nosotros más le hicimos hincapié, en el que nosotros más eh, les dijimos que prestaron mucha atención. ¿Te acuerdas, Martín? Correcto, la banda superior y la banda inferior, y bueno, cómo arrancó esta historia, un 14 de abril, con la salida del cepo en Argentina, ¿no? Exacto. Esas bandas hay que tenerlas presentes mentalmente cada vez que uno quiera saber el precio del activo que el argentino opera como moneda de ahorro, que quizás si las cosas se siguen dando como están, la moneda de ahorro terminaría siendo el peso. Pero bueno, eso va a Sí. ser parte de, Bueno, de algo que nosotros marcábamos, que decíamos que lo vamos a pasar un poco rápido de esta parte, era, no tenía sentido pensar en un dólar escapándose,
la banda superior estaba en 1400, esto activaba que el Banco Central pudiera vender en el techo. Después, a medida que pasaron los días, se aclaró que la idea era no intervenir, dejar la libre flotación entre las bandas y si llegaba al piso, recién en ese momento comprar. Ok, nosotros qué le dijimos, presten atención porque esto les genera previsibilidad en cuanto a que no va a haber una corrida cambiaria, el dólar no se va a ir a 1800, no tiene sentido pensar como empresario en números, en un tipo de cambio que se dispare. Y atención, que las bandas son divergentes, eso a nosotros nos pareció como una genialidad del programa en cuanto a que te marca que el dólar hacia adelante, si algo le puede llegar a suceder a esa banda es que baje. Por lo tanto, lo que te va a ir diciendo es que el dólar, esa banda se va haciendo cada vez más amplia, por lo tanto la libre flotación puede ir encontrando una tendencia, pero que además el Banco Central va a ir comprando a un valor cada vez más bajo. Eso creo que ahí estaba la novedad. Correcto, la banda inferior es donde va a actuar el Banco Central y también el Tesoro indicó que no estaría comprando dentro de las bandas, que era otro Bueno, agente mira, que podría ahí, estar comprando ahí. claro, mira, ahí estamos viendo, Martín, lo que sucedió hasta ahora. Fíjate cómo se movió obviamente la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial. Y hoy cerramos a cuánto, ya casi la brecha es casi en cero. La brecha está en cero prácticamente entre el dólar oficial y el dólar MEP, no así con el CCL, ya vamos a tocar un tema ahí con el CCL más adelante, como estás comentando, Germán, Sí, y bueno, ahí lo que podemos apreciar es que está en dirección hacia la banda inferior el tipo de cambio. O sea, si uno le traza la media a esto, y bueno, uno diría 1200 aproximadamente, sería la media entre las sí. dos bandas. Bueno, ya estamos por debajo de eso y operando en valores pre-cepo. Con respecto al dólar Sí. blend, que ya no existe más. Haciendo un poco un reconto desde ese momento, quedó muy claro que ese 1180, 1200 es un escenario donde claramente la exportación se siente cómoda y líquida y no aparece demanda que siga generando un incremento del tipo de cambio. Claramente, ahí es donde justamente se nota en la libre flotación, que además, vale la pena remarcarlo, hace unos minutos informó el Banco Central el cierre de la rueda, desde la salida del cepo hasta hoy fue sin intervención. Correcto, como tal cual había indicado el Banco Central, el presidente Milei, no iba a haber intervención dentro de la banda. Sí, Hay fundamentals que anticipan de que es muy probable que el dólar baje más. Los flujos están jugando a favor de que eso ocurra porque tenemos en este momento la liquidación fuerte del agro, el exacto. ingreso este, de inversiones offshore que quedaron habilitadas hace una semana atrás también y que pueden ingresar sus dólares, pero tienen un parking de 6 meses. Y por supuesto lo que tenemos adentro son las anclas que ya vamos a comentar, Ya lo que vamos a ver permite eso. anticipar que no hay apetito por el dólar en este contexto, ¿no? ¿Y a dónde puede ir Eso, el dólar? sí, eso está bueno marcarlo, si bien podemos decir que técnicamente está bueno tenerlo como referencia. El tipo de cambio convertibilidad, ese que sería, ¿qué pasaría si vos tomas todos los pesos que están en el mercado y lo dividís por la cantidad de dólares que tenemos? Obviamente que con la recapitalización del Banco Central, ese tipo de cambio bajó muy fuerte, pero muy fuerte, y hoy está en el orden de los 912, 914, 915. O sea, vamos a hacer un Así es, número redondo. esta semana fue la capitalización por 12 mil millones de dólares. El Tesoro recompró
las, Se cortó las sí. letras del Banco Central, las recompró por 12 mil millones de dólares y Ujú. recapitalizó al mismo y también ingresó 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien. Algo que fue acompañando esto y unos movimientos muy fuertes, sobre todo miércoles y jueves, una fuerte caída de los futuros del dólar, cerraron todas las Correcto. posiciones muy abajo, bueno, ahí lo estamos apreciando en el gráfico, podremos verlo un poco más grande este gráfico para que se vea bien en cuanto a los días. Miren lo que Claro, fue el 6 de mayo y miren lo que fue el 7 de mayo y miren así es. la caída. Hace mucho tiempo que no se Claro. veía algo así en el mercado. La caída fue mayor, llegó al 10%, dependiendo del plazo del contrato. Lógicamente, para que se entienda qué está ocurriendo, el dólar futuro no es un predictor de cuánto vale el dólar o cuánto va a Exacto. valer el dólar en determinado plazo, ¿no? Porque suele haber una confusión en la opinión pública, pero usted como inversor debe saber que el dólar futuro es un contrato donde se fija el precio y la cantidad a entregar, en este caso pesos por dólares, en determinado mes. Y claro, muchos dirán, ¿por qué cayó tanto y abruptamente? ¿Qué pasó? Acá cayó el contrato incluso de diciembre, ¿no? Estamos hablando de un Sí. contrato a 7 meses de plazo. Lo que todos tienen que pensar aquí es que los dólares que ingresan de afuera ingresan al dólar oficial a 1150, los venden a 1150 y lo compran y se aseguran un precio a futuro, en este caso 1311, comprando el contrato de futuro de diciembre. Y uno dirá, Ujú. Sí, no te equivocaste. básicamente, como bien dijiste, Martín, explica un poco que básicamente el contrato futuro es un contrato de cobertura. Exacto. Funciona como cobertura para la inversión. Y aquí quiero recalcar que no me equivoqué en lo que dije, me puedo Mm. equivocar en otras cosas, pero acá vendió barato y compró caro. Y eso es lo que tampoco por ahí no queda claro para la gente, pero tiene que entender que cuando ingresan dólares producto para hacer una inversión de capital o para hacer una inversión financiera, esos dólares se intercambian por pesos en el mercado único libre de cambio al momento, y esos pesos en el mientras tanto están haciendo tasa en pesos. ¿M? Tal cual. Y le queda cómodo cerrar un contrato a 1311 en diciembre. Entonces, una empresa X que ingresa los dólares va a tener sus pesos a tasa y lo va a ir ocupando a medida que el proyecto se lo esté devengando, el proyecto de inversión, ¿no? Sí. Y sabe y está tranquilo que 1311 es un tipo de cambio sin problemas. Pero no estamos diciendo acá que va a Sí. valer 1311 el dólar a fin de año. Eso es lo Ujú. que queremos indicar. Sí, Spot, Futuro, Blue, todos tuvieron una fuerte corriente vendedora. Caída. Correcto. Todos. Bueno, eso se manifestó. Eh, Tomamos una declaración. A nosotros nos gusta a veces ver este tipo de cosas que son las que no están en la prensa. Felipe Núñez es un asesor que trabajó mucho tiempo con Toto Caputo, el ministro de Economía. Él se define como economista de la UBA, Chief Financial Analyst de Toto. Y además de todo lo que comenta acá, nosotros queremos remarcar esta última parte porque es un poco lo que vamos a seguir charlando ahora, con el tema de las anclas, déficit cero, emisión cero, brecha cero, ¿ok? Y esto Correcto. genera algo que nosotros estamos viendo en estos días, una compresión de tasas, donde se prevé hacia adelante una baja en la curva de tasa fija, que lo podemos ver reflejado también en lo que ha sucedido en las tasas de las LECAPs en estos días. Todas las tasas se han comprimido fuerte. Evidentemente, lo que va a empezar a suceder es que, como vos bien decías, Martín, si nos estamos yendo todos hacia ese lugar que es capitalizarnos en pesos, evidentemente la tasa va a comprimir y va a bajar.
Correcto, correcto, Germán. De hecho, lo que comentaba Felipe Núñez es que la no emisión de pesos por parte del Banco Central, la no presencia de déficit, hace que la única forma de que se liberen pesos al mercado es por crecimiento de la demanda de dinero. ¿Y cuándo ocurre Bien, ese crecimiento de demanda? ¿Cuándo aclaran que ese fenómeno se produce? Principalmente en las licitaciones en pesos. Dentro de la banda, cuando se licitan los pesos por parte del Tesoro, se encuentra que muchas veces no alcanza a cubrir el 100% las necesidades de vencimiento. Y esto antes era una pésima noticia para el mercado y provocaba subas en el dólar. Hoy no. Hoy es una noticia ujú, muy atractiva porque quienes participan de las licitaciones son los bancos y cuando el banco decide no prestarle al Tesoro Nacional, es decir, no renovar, quedarse con los pesos, ¿a dónde se va? A las empresas y a privado, familias, a a privado. privados. Exacto, Exacto. exacto. Con lo cual va directamente a demanda, que es una demanda genuina por pesos. Bien, Y no van a volcarse al dólar, concretamente. tal Bueno, cual. y acá tenemos Eh, otra situación. Tal cual. Entonces, ahí me parece que es interesante para que lo piensen, para que piensen la cobertura en tasa. Hay instrumentos largos, creo que los duales van a ser la estrella en los próximos rodas. Eh, la compresión de tasas me parece que hace que se alargue la duration en cuanto a papeles a buscar. Vimos algo que, bueno, nosotros lo charlamos en ese día que dijimos, bueno, vamos a hacer el especial salida de CEPO, donde veíamos naturalmente que el programa estaba pensado para que el dólar no se disparara, para que el dólar fuera a buscar el piso de la banda y evidentemente en ese escenario teníamos dos estrellas que decíamos, bonos soberanos y tasa fija. Claro, correcto. En esto también tuvimos, Martín, unos primeros días donde estuvimos charlando mucho y fue una de las primeras cosas que se habló en el mercado, decimos, bueno, ¿cómo va a impactar la salida del cepo en la inflación? Evidentemente, ahí también hubo un corrimiento a lo que fue ser los primeros días, yo te diría la primera semana, todo lo que fue cobertura, ser, Claro. El cobertura mercado compró inflacionaria, cobertura inflacionaria. tal cual. Y después nos fuimos de cobertura inflacionaria. Básicamente porque Claro, lo que por lo que empezamos a está mostrando ver, claro, tal cual, lo que empezamos a ver fue esto, de que la inflación, exacto, ahí pueden ver en la gráfica la inflación descendiendo, ¿m? O estabilizándose y descendiendo. Hizo un solo pico que fue en marzo, y ahí se ve claramente la imagen ampliada para todos ustedes, que primero aclaramos, PriceStat es la consultora del hijo de Domingo Cavallo, quien mide uh-huh, la inflación de alta frecuencia, y la inflación, y exacto, ahí estamos viendo la inflación núcleo en uh-huh, rosado y la inflación general, la de INDEC, ¿no? La del núcleo la más importante porque excluye los componentes más volátiles, o sea, aquellos que varían fuertemente entre estaciones. Y bueno, regulados, ahí lo que estamos notando estacionales, es, eso excluye el núcleo. eh, así es, así es. Entonces vemos que la inflación no se ha visto afectada por la salida del cepo, ¿no? Principalmente. Y si la inflación se encarrila y tenemos tasas cuya expectativa es que estas tasas estén por arriba de la inflación, se vuelve atractivo el mercado en pesos. Bien, tal cual. Acá estamos viendo de Ferrer, el nivel general que le dio de abril. Así es. Ayer ya tenemos el dato del REM, de la relevamiento expectativa de mercado que publica el Banco Central, donde participan alrededor de 41 consultores y organismos nacionales e internacionales.
donde están calculando entre 3, 3,2. Hay como cierta dispersión en el dato. A veces los datos están como más comprimidos, ahora hay como una dispersión. Vamos a ver en breve, en Así estos es. días, cuando aparezca la inflación oficial de INDEC. Me parece que, corregime Martín, pero estamos entre un 3,3 y un 2,8, ahí pareciera ser, ¿no? Para más o menos encontrar la media. Es una Sí, dispersión amplia. la mayoría de las consultoras estiman eso, que va a ser menor a marzo. Esa es la estimación del REM, ¿no? Pero Sí, también hay consultoras que han ido por debajo del 3%, exactamente. sí, Como esta, por ejemplo, que estamos viendo que Orlando J. Ferreres, que estima el 2,6. sí, que es una consultora que la verdad que hay que prestarle mucha atención a sus datos porque son muy fidedignos. Yo creo, Martín, que eh, Ujú. la verdad me parece casi en este punto hasta irrelevante si es 3,3, 3,2, 3,1, 2,8. O sea, yo creo que el titular grande tiene que ser, ¿saliste del Es que cepo? hay que tener en cuenta y no hubo problema con la inflación. De hecho, tenés el precio del Claro, combustible que cayó 4%. claro. Yo creo que ahí está el titular. Saliste del cepo y bajó la inflación, lo cual era lo que la lógica no marcaba. Así es. El lunes, cuando se salió del cepo, las Ujú. mayoría de consultabas, algunas un poco exageradas, pero ya marcaban una inflación del 5,5, del 7, y tener una inflación menor al mes anterior, Los primeros meses. ya está. Para mí es un Ujú. súper dato Hay que reconocer y que el programa tuvo es lo que estás indicando. El programa tuvo y el mercado vio eso también, por eso subieron mucho los bonos SER, porque obviamente la salida del cepo implicó un salto de un 7 a 10% del dólar oficial inmediatamente y después fue descendiendo. ¿Mm? tal cual. Mirá acá, este Y con gráfico me cierta parece volatilidad. Y muy, obviamente este lo muestra claro. sí, es tal cual. Este gráfico me parece muy elocuente, cómo se ve el pico y cómo ahora vuelve a buscar los valores pre el movimiento de salida de cepo, y me parece súper dato positivo. Primera semana de mayo, inflación de alta frecuencia de alimentos y bebidas, 0,3%. Muy buen dato. Claro, claro. Muy buen dato, Germán, así es. Y recordemos también las noticias allí. Carrefour congeló por 6 meses 1.500 productos. O sea, no van a tener inflación esos 1.500 productos por 6 meses. Eh, Exacto. lo que acabamos de comentar del combustible. Y además muchos supermercados no aceptaron ninguna suba de precio de los mayoristas, ¿no? Un poco para anular el efecto Cantillón, que la gente por ahí lo ha escuchado hablar al presidente de esto, pero quien no sepa mucho del tema, el economista mostraba que cuando hay una devaluación, ¿qué pasa? Se traslada a precios primero a precios mayoristas, luego se va a los Sí. minoristas y por último se le sube su salario. Entonces es una calecita que nunca Ujú. para. Bueno, acá lo que estamos viendo es la variación semanal de alimentos. Tal cual. Aquí lo que vemos es el pico, y creo que el dato más importante, Martín, para analizar es la inflación de alta frecuencia de alimentos y bebidas, 0,3 la primera semana de mayo. Como venimos diciendo, en este hilo que vamos llevando, me parece que es un dato excelente que refuerza todo lo que venimos hablando. Algo que también es importante destacar es lo que fue abril, que la recaudación tributaria superó a la inflación. Claramente muestra una recuperación de la actividad económica, que, como dijimos en el otro capítulo, una recuperación económica que no es para todos los sectores iguales, una recuperación económica que todavía No es tiene precios homogéneo. relativos rotos, que evidentemente a medida que pasan los meses va a encontrar que esta recuperación va a empezar a llegar a todos los sectores.
Eh, pero claramente es importante decir que en el medio de la salida del cepo y claramente con una inflación que quiso subir y volvió a bajar y la estabilidad del dólar, van a seguir potenciando la actividad económica. Por eso, las consultoras que veíamos ayer en el informe siguen marcando al REN a lo que es el PBI en el 5%, 4,5, 5,5% en el 25. Claro, claro, así es. Germán. Una buena noticia que el Estado está incrementando en términos reales la recaudación, porque los gastos en términos reales ya no se van a poder recortar tan abruptamente como ha sido este año y casi medio, ¿no? Del presidente Milei. ¿Mm? Sí, acá es interesante, Bueno, Martín, acá porque vemos estamos unos viendo. temas a destacar es la variación, Sí, la variación de las recaudaciones por ítem. sí, exacto. Y esto que estamos viendo que fue interesante, donde hubo una baja, eh, y esto nos parece importante porque, por ejemplo, recordemos que desapareció el impuesto país. O Claro, sea, por eso le aparece tuvimos, menos 100. Es que el impuesto país claro, desapareció, claro, ya no lo más. claro, eso fue interesante, eso fue muy Y interesante marcarlo. así, Eh, Clave, algo que se viene, Martín, vamos a charlar un poquito sobre dos cuestiones que se charlaron esta semana, que por el momento son rumores, pero me parece que, por último, que estuvimos nosotros analizando con algunos brokers y estuvimos charlando, parece ser algo que se viene bastante fuerte, que son estas dos ideas en cuanto a lo que es el uso de dólares y la reforma impositiva en cuanto al IVA. claro. Bueno, un tema que lo comentó el ministro Caputo, pero que incluso hasta Cristalina Georgieva hizo mención del mismo, es la cantidad de dólares que están fuera del sistema tasa cero en Ujú. Argentina. Son aproximadamente 200.000 millones de dólares. A tasa cero, no están invertidos, están en el colchón, caja fuerte, caja de seguridad, enterrados, Caja de no están zapatos. dentro del circuito económico, en caja de zapatos, básicamente. Y bueno, ahí lo que tienes es un estímulo más a la economía que podría ser reinyectar estos dólares. Hay un gran desafío a resolver que Argentina tiene que cumplir las normas GAFI, que son las normas antilavado y las normas de prevención de financiamiento al terrorismo. Eso amerita muchas auditorías para no caer en la lista negra que perjudicaría a las empresas del país si no se cumplen principalmente con dichas normas, ¿no? Entonces, se está tratando de ver cuál es el nivel para que no estén persiguiendo ni ARCA, ni Uy, teniendo una infracción en la ley penal cambiaria, ni nada por el ujú. estilo. Sí, sí, ahí justamente ahí es el punto, Martín. Hay muchas cuestiones normativas que, por lo que yo leíamos al final, podría venir por ese lado, por un relajamiento de determinados requerimientos de ARCA, sobre todo porque apuntan a montos muy pequeños. Por ahí viene, porque dijeron, Claro. bueno, ok, lo grande, grande, entró en Rigi, entró en los dos blanqueos, ahora vamos por lo chico, ¿no? Y ahí justamente lo que tiene que haber son Ujú. determinados relajamientos de arca, básicamente. Así es, Germán. Bueno, vamos a ver las novedades. Según el ministro, dijo que iba a ser importantes e impactantes. Sí, bueno, otro tema que la verdad que está muy interesante para analizar para lo que puede llegar a venir es la competencia fiscal entre provincias. Realmente sería toda una novedad. La idea es dividir el IVA entre lo que cobra la administración nacional y lo que cobran las provincias. Se hablaba que aproximadamente la nación podría cobrar un 9% y el resto quedaría
en manos de definición de cada provincia. Esto generaría un gran impacto, nos imaginamos, en cuanto a la competencia de provincias para intentar llevar actividad y evidentemente de la mano de llevar actividad, aumentar la recaudación bajando IVA. Claro, exactamente. ¿Cuál es la situación aquí? Básicamente, el Estado Nacional ha bajado los impuestos desde que asumió la administración de Milei, prácticamente llevándolo a un 28% de los impuestos. Desde el 37, si no me equivoco. Pero las provincias se han mantenido en el 15% y los municipios en el 3%, sin cambio alguno. Para que esto tenga impactos sin cambios, y eso obviamente quien tiene alcance de los impactos fiscales son en aquellas empresas que están en blanco, que están pagando todo por derecha, y bueno, tienen que tener una alta carga impositiva. El super IVA tiene algunas particularidades, Germán, que está bueno que nos esté viendo, que nos esté escuchando, nos preste atención. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día el 21% es distributivo, el IVA. Ese es el sistema. Nación cobra el 21% y lo distribuye a las provincias de acuerdo al formato establecido por la coparticipación, por la ley de coparticipación fiscal. Y se lo distribuye al resto de las provincias. Ahora pasamos a un sistema que se va a llamar retributivo, concretamente. Ese sistema delega en las provincias el porcentaje a cobrar en función de lo que vos estás indicando. Competencia fiscal, podríamos verlo de un lado, pero va a traer unos desafíos enormes del otro. Y acá está el tema, y preste atención. El 75% del PBI es producido en 3 provincias, o estados, digamos. Cava, provincia de Buenos Aires, y Santa Fe. Entre esas provincias se produce el 75% del PBI. Córdoba, Chubut y Neuquén vienen un poquito más abajo, o diría bastante más abajo, ¿no? En cuanto al resto del PBI. Y después, yo te he nombrado 6. 6 provincias de las 24 del país. Entonces, nos queda 18. ¿Qué sucede? Que para que Provincia de Buenos Aires, Cava y Santa Fe se pueden dar el lujo de cobrar a las empresas en su territorio, tal vez un 2 o 3% del IVA, que sumado al 9 de Nación, y sería un 12 aproximadamente. Hasta ahí, la ecuación fiscal a ellos les cierra. Además de bajar el IVA, motorizarían la industria terriblemente. Tremendo. Córdoba, Chubut y Neuquén se encuentran con que pueden llevar el IVA a un 10% en el caso de ellos. Entonces, el super IVA sería tal vez de un 19-20%. O sea, una mejora de 1% importante en estos momentos, ¿no? Pero nos encontramos con el resto de los estados. Y, por ejemplo, Formosa y Catamarca deberían cobrar un super IVA del 84% para tener el mismo ingreso que antes de esto. ¿A qué vamos con toda esta historia, Germán? Que obviamente la economía y las finanzas son un arma, pero la política es la que gatilla. Van a venir terribles negociaciones por esto. Tremendas negociaciones. Hay muchas ideas, para esto, generar un fondo de convergencia es una, para las provincias del norte, darle un tiempo de aplicación a esto. Caputo por ahí nombró algo muy importante, que era el que la economía argentina va a tener un crecimiento muy fuerte, teniendo un crecimiento, por ejemplo, ¿no? Él deslizó del 8% anual. Del 6 al 8. Claro. Y con gastos creciendo al 2%, se iba a permitir el lujo a la Argentina de no cobrar impuestos más, ni de créditos, ni de débitos, ni retenciones, por hasta 550.000 millones de dólares al octavo año. Ya llevamos un año y medio con Milei. Entonces,
capaz que ocurran un mix de esto, no lo sabemos. La idea es interesante, pero tiene enormes, enormes desafíos. Tal cual. Es una idea interesante, pero bueno, la has explicado a lujo de detalle, Martín. Queda mucho todavía por desandarla. Solución de abril. Y vamos a arrancar acá, Martín. Con un poquito el mercado internacional, bueno, mostrando un Sí. poquito lo que pasó en Estados Unidos. El PBI de Estados Unidos del primer trimestre se reportó negativo en 0,3%. Lo que está mostrando el gráfico, bueno, ustedes saben que el PBI es la suma de la inversión, el consumo, tanto público como privado, Uh-huh. el gasto público y lo que llaman exportaciones netas, que es las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Uh-huh. El dato es negativo, realmente un PBI negativo americano en el trimestre, quiere decir que si el próximo trimestre, que nosotros ya estamos corriendo ya prácticamente la mitad del segundo trimestre en este momento, diera negativo, la economía americana entraría en recesión. Pero Exacto. cuando le abrimos el detalle, ¿qué nos aparece acá? Una argentinización. ¿Qué hicieron los americanos ante las amenazas de aranceles? Bueno, se dedicaron a importar, aceleraron todas las importaciones y puede ver acá en la gráfica que la variación de las importaciones trimestrales crecieron un 41%. Una locura. Una locura. Y esto impactó con una caída de 5% en el PBI, porque las importaciones se le resta al PBI, ¿no? Claro, volaron. Exactamente. Esta es la explicación de la caída del PBI americano. Concretamente, hay historias que han ocurrido en este trimestre tan exóticas como por ejemplo la de un carguero con un cargamento valuado en 464 millones de dólares. Cuando empezaron a bajar el primer contenedor le dijeron pará, porque te falta pagar 417 millones en aranceles. O sea, el doble. Tuvieron que parar toda la descarga. Así es que todo esto también está derivando en enormes negociaciones. Ya Trump firmó un acuerdo con el Reino Unido en estos días. Sí, India quiere hacer lo mismo y y, están y hablando continuamente. ahí claramente lo que se va a ver en estos próximos meses son negociaciones país por país. Y algo que me parece que es interesante y que creo que lo estuvimos viendo en estas últimas ruedas, ya pensando en el mercado, es que los precios habían descontado el peor escenario. Ya estaba descontado en precios. Las caídas que Correcto. tuvimos en el S&P fueron muy, muy fuertes. Y me parece que cada vez que se arregle o cada vez que se determine un arancel más bajo o un arreglo bilateral, son tomadas como buenas noticias para el mercado. Lo vimos en estos días cuando fue el acuerdo con Inglaterra. Correcto. Tuvo una muy buena repercusión en el mercado. O sea, probablemente veamos una buena performance del S&P en el próximo tiempo y quizás veamos acelerar los acuerdos por el tema aranceles, donde algunos ya dicen el último con el cual se van a sentar es con China. Así es, Germán. Fue una excelente semana 2 semanas para el Standard Poor's. Subió más Tal de 9 cual. ruedas consecutivas. Así Bueno, que si bueno, vamos al plano internacional, Martín, creo no que una de podemos las grandes noticias fue que Warren Buffett, el CEO, el oráculo, sí, señor. El oráculo de Omaha. Warren Buffett a los exacto. 94 años se retira a fin de año. Y el tipo Así. dijo, hasta acá llegué. A mí me encantó la última frase cuando se despide y les dijo, acá lo que ustedes tienen que hacer para ser buenos inversores es dejar las emociones de lado. Efectivamente, efectivamente. Después Eso de ser explica todo. el número uno durante 80 años, esa fue su conclusión. Digo, ¿cuánta enseñanza nos deja? Mirá la enseñanza que nosotros estamos mostrando en la gráfica de la izquierda,
la cantidad de cash que Warren Buffett le ha dejado a su sucesor, ¿no? Greg Abel, que se enteró en la misma exposición, para En la sorpresa misma de él y de posición. todos, que él iba a Tal ser cual. el próximo CEO. Pero acá es muy importante lo que estamos mostrando a todos, porque siempre Berkshire tuvo cash sin invertir. No es que solamente se ha dado ahora, porque por ahí uno ha estado escuchando la cantidad de dólares que Warren Buffett tiene y no lo está invirtiendo porque está viendo que se viene algo, se viene algo, se viene algo. Y Sí, tal cual, ese algo que se venía era simplemente la sucesión. Y es tal lógico cual. que él trate de dejarle el cash al sucesor para que él decida cómo va a ser la próxima cartera de Berkshire. Sí, tal cual. Esa frase fue fundamental, Martín, porque obviamente todos decíamos, che, si el número uno, Warren Buffett, está vendiendo, 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 ¿qué sabe? ¿Qué se viene? Claro, El oráculo, ¿qué está viendo? ¿Qué dice la algo bola? se viene, no lo está haciendo. Y otra, no estaba en cash a tasa cero como los argentinos que tenemos 200 mil millones a tasa cero. No, Estaban en letras del tesoro. Por lo tanto, otra enseñanza como inversores es que tener cash en la cartera está bueno y que puede ser eso tenerlo en letras en pesos. tal cual. O, Que el interés compuesto haga su magia. exactamente, exactamente. Y Bueno, si hará magia, que lo vemos a la derecha. claro, bueno, y justamente Warren dijo, no, no, esperen, esperen. Acá esto es lo que pasa, que nosotros estamos buscando las mejores empresas a las cuales invertir y no necesariamente siempre estamos obligados a invertir. Claro, Claro, si yo me retraigo un poco es porque estoy buscando la mejor. Bueno, si hay alguien que ha demostrado el valor de la inversión a largo plazo, ha sido Warren Buffett, claramente, donde, bueno, efectivamente. donde dice, compré mi primera inversión cuando tenía 11 años y la tuvo durante 60 años. ¿Entendés? Así O es. sea, básicamente digo, el tipo dice, quédense tranquilo que no es que se viene nada, ¿eh? No se viene nada. Concretamente pasó por todo Warren Buffett, ¿no? Y bueno, y ha dejado enormes, enormes enseñanzas, como estás indicando, Germán. Y bueno, el gráfico de la derecha, si lo podemos ampliar un poquito, simplemente para que se vea el impacto en el precio de la acción que ha tenido Berkshire desde que nació, ¿no? La misma. Por supuesto que hay dos tipos de acciones. La A es la que nunca tuvo cambios nunca tuvo split, básicamente, o sea, y la tiene la gente que ha estado trabajando, ahí hay gente trabajando que tiene más de 70 años, eso es lo que tienen que saber también de esta empresa, gente de 70 años que todavía está ahí adentro de Berkshire trabajando. Bueno, nació con $200, hoy vale 4 millones y medio la acción de Berkshire, ¿no? Y estamos hablando del 1990, básicamente. Es una Acá locura. tienen el interés compuesto que decía Germán El claramente, interés ¿no? compuesto. Y miren las emociones, miren las bajas que por ahí ha tenido y si la conservó y la conservó, mira dónde se encuentra parado. Tal cual. Martín, ya estamos entrando al final Ujú. de este webinar Así es. y bueno, vamos a empezar a traer unos temas de acá, como para cerrar, básicamente con esto que dijimos al comienzo, como para que le presten mucha atención al tema CCL. Así es. Preste la atención porque hay algo que se ha dejado un poco de lado por los inversores. Esto dedicado exclusivamente para personas humanas residentes, es decir, no empresas. Las empresas siguen en el cepo. Ya puede operar la paridad C, es decir, está habilitado a hacer operaciones con dólar cable, sin problema alguno. Antes las restricciones lo obligaban o lo autorizaban solamente que tenía una cuenta en el exterior, en el extranjero, hoy no. Usted puede comprar la paridad C y vender la paridad D, puede comprar un bono soberano y usted me dice, ¿qué gano con eso? Bueno, hay una brecha que siempre va a estar entre el MEP y el CCL, Exacto. que habitualmente oscila alrededor del 3%. En algunos momentos puede tocar 6%, y si usted cobra dólares cable, ya sea por bonos soberanos, ley Nueva York, o por obligaciones negociables, o Y algún cupón de renta. algún cupón de renta, correcto, y dividendo ese SDR, bueno, puede pasarlo a dólar MEP y haría, dependiendo de cómo esté la brecha, si está en 2%, ganaría ese 2%, un 3%, un Nominal. 6%. Esto es importantísimo, charlelo con su asesor, su asesora,
y, y téngalo presente porque también es un cambio muy importante para su cartera. Tal Una cual. oportunidad. Ahora, Bueno, Bopreal 4. ¿qué tema? Porque nosotros estábamos hablando de las bandas cambiarias y las razones por las que no había pesos y que solamente se emitía pesos para demanda genuina. En este Ujú, caso, los bancos para crédito ujú. privado. ¿Y ahora con qué nos encontramos? La semana que viene va a haber una emisión de Bopreal 4. Los que pueden suscribir son lo que estamos mostrando en pantalla. Rápidamente lo comentamos para aquellos que no nos están viendo y nos están escuchando. Esencialmente, bueno, tienen que ser, si son deudores de importaciones de bienes, hasta el 12 de diciembre del 2023, o aquellos que adeudan, digamos, el pago de servicios a no residentes. Hubo muchos Ujú. problemas con pagar servicios a extranjeros, o que sean deudores de dividendos impagos debido a accionistas no residentes, van a poder suscribir este Bopreal. ¿Cuánto? 3.000 millones de dólares a una tasa de 3% anual, con Ujú. vencimiento en el 2028 y se suscribe con pesos, con lo cual más de 3 billones de pesos se sacan del mercado con esta suscripción, si es que se suscribe totalmente. Vamos a ver qué. Sí, se va a suscribir totalmente. Se va a suscribir. Así es, Sí. lo que nosotros queremos de renta financiera y que hemos estado viendo con Germán es el siguiente slide, si podemos avanzar ahí, Germán. Este es el más importante y el que le indicamos que preste atención. Hoy por hoy, los bopreales andan con tasa aproximadamente del 9%. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que este bopreal al 2028, supongamos que sale al 9%, quiere decir que tiene que salir con un precio en el mercado secundario de 82 dólares con 7 centavos, los nominales Ujú. de 100, pero eso representa un tipo de cambio de 1.451 pesos por dólar. Esto es la razón por la que se incorporaron a la posibilidad de suscribir a este Bopreal las empresas que tenían deuda de pago con servicios en el extranjero o Dividendos. deuda de importaciones, más que de Ujú. dividendos. ¿Por qué? Claro. Porque obviamente no conviene ese tipo de cambio, y le conviene directamente salir por CCL. Pero todavía Ujú. está la restricción cruzada. Es decir, vamos a ver la expectativa, por eso creemos que va a haber mucha suscripción, pero no van a ser de lo que están buscando dividendos. Tal cual. Martín, ya vamos cerrando. Y este es el último slide. Y les decimos, suscríbanse, así les va a aparecer. Le avisa cuando subimos los últimos videos. Agradecemos a todos los suscriptores, agradecemos los likes, agradecemos los comentarios, todos los Todo. positivos. Y ya vamos cerrando. Y básicamente, Martín, vamos cerrando con un nuevo pagaré bursátil a la vista. ¿Sí? Vamos Exacto, un viendo. nuevo producto que generó la CNB. El nuevo producto ya se operó, se hicieron las primeras operaciones en esta semana. Hay pagarés asociado a tasa Ballar, ¿sí? Asociado a Tamar y asociado también a productos soja, muy Ujú. importante para el sector agrícola Agropecuario. de Argentina. Y esto es importante, todo esto que está pasando, porque no solamente le permite financiarse sobre todo el capital de trabajo, sino tratar de buscar herramientas que le permita bajar el nivel de riesgo a lo que está expuesto. Puede pasar que la controlante le haya hecho un préstamo a la controlada en tasa fija, una tasa fija muy alta, entonces usted quiere cancelar esa tasa fija alta y puede emitir un pagaré a tasa variable, porque usted, como hablamos recién, creemos que la TAMAR o la tasa puede comprimir más de la LECAPS, entonces la Puede TAMAR comprimir puede más. bajar. Entonces Ujú. se financia a tasa variable, cancela ese préstamo y baja la carga financiera a la pyme. Todo esto consúltele a Ujú. su asesor. Y en la gráfica que estamos mostrando, otra de las cosas que tienen que aprovechar como oportunidad es el hecho de que las tasas están más estables, las tasas de mediano y largo plazo en cheque de pago diferido. Así que creo que es momento de que puedan soñar. Pero fíjate, Martín, cómo todos los temas que fuimos tocando tienen un hilo y claramente esto que veníamos planteando
como lo mostramos en gráfico, una inflación que se busca estabilizar, un dólar que busca y ya encontró como esa banda media y busca estabilizarse. Así es. Evidentemente, tasas van a buscar esta estabilidad, actividad económica hacia arriba que va generando todo este movimiento. Bienvenida sea la previsibilidad. Y eso es lo que está dando todo esto, y bueno, y generan oportunidades, básicamente, ¿no? El mercado ha vuelto a ser un sector, digamos, que le permite hacer muchas operaciones de cobertura y estrategias como para minimizar los riesgos en sus operaciones y conseguir financiación, ¿no? Y esto lo estamos Tal cual, mostrando desde que arrancamos la presentación, tal cual. esencialmente, ¿no? Así Bueno, que bueno, Martín, este es el comentario, Germán. dejamos varias perlitas ahí, ¿no? Si las fueron leyendo y las fueron interpretando, Exacto. dejamos bastante como decís vos, como para analizarlo, como para tenerlo en cuenta, algunos lugares donde nosotros visualizamos que pueden estar los negocios en los próximos meses. Así que no nos queda más que decirles gracias y reencontrarnos en el próximo episodio, en el próximo capítulo. Próximo episodio por Renta Financiera para que usted siempre esté al tanto, informado, aprenda y por supuesto haga renta a su capital. Tal cual. Germán, un gusto, ¿eh? Igual, saludos a todos. Saludos.